Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Ahora vamos a seguir conversando con el ingeniero Óscar Baltuano sobre un tema de actualidad candente a nivel internacional. Se dice pues que Estados Unidos ha espiado a medio mundo, incluyendo a Angela Merkel. ¿Cómo se hace electrónicamente el espionaje? Óscar Baltuano es un experto en telecomunicaciones, en electrónica, no en espionaje porque nunca lo ha hecho, que yo sepa, pero lo que sí debo señalar es que antes del invento de la electrónica ya se espiaba. Habían antenas parabólicas sonoras, que en el semillero científico tenemos una, que se dirigían hacia las ventanas, concentraban el sonido que venía y se escuchaba. Tal vez a 50, 100 metros, se colocaba la antena poco dirigida hacia la ventana de la embajada tal o cual y se escuchaba lo que conversaba el embajador desde lejos. Ahora esa técnica se usa también en los estadios con antenas parabólicas sonoras, no electrónicas. Se concentra, se apunta la antena parabólica hacia el entrenador del equipo que está conversando con la Málaga, que habla lisuras, se apunta hacia ella y se escucha todas las lisuras sin necesidad de haber comunicación electrónica. Esa es una técnica antigua que tiene ya muchos, ya siglos, ¿no? Pero hoy en día estamos en la electrónica. La primera vez que escuché sobre esto era que los teléfonos fijos que uno tiene en casa, pues se recibe las señales por alambrecitos, por filamentos. Basta con colocar una pequeña bobina alrededor del alambre fuera de casa, en la línea que tiene uno, para que escuche todo lo que hemos hablado. ¿Esto es posible? ¿Cómo es posible esto, Óscar? Bueno, yo no soy un especialista en espionaje. En espionaje, tampoco un especialista en estos temas. Pero los principios científicos sí los conoces. Antes de entrar en los detalles técnicos, evidentemente pues lo que motiva el espionaje es lo que tiene más valor actualmente en el mundo, que es la información. Desde el momento es que la información da poder. El hecho de poseer información privilegiada antes de que la tengan otras personas, otras naciones, vuelve a quien la posee más poderosa. Y eso es lo que motiva finalmente este tema del espionaje. Bueno, efectivamente, pues, desde el momento de que una onda de una señal viaja a través de un cable eléctrico, sobre todo si está a bajas frecuencias, como es en el caso de los pares telefónicos, yo puedo ponerle simplemente una bobina cerca y por la emisión electromagnética que se genera producto de la transmisión de esta señal en el cable, va a inducir un voltaje entre la bobina que es digamos que contiene la misma información que es la información que está viajando en forma de conversación. O sea que en pocas palabras, amigos políticos, empresarios, nunca usen su teléfono para comunicaciones importantes. Los fijos son los más frágiles, ¿no es cierto? Porque basta con estar fuera de casa y colocar una bobinita. Bueno, no hay ningún dispositivo infalible. Obviamente, pero este es el más falible, digamos, más frágil. Sí, bueno, por otro lado vemos también que desde el punto de vista de la legislación se están tratando de hacer más rigurosas las normas, ¿no?, que protegen las comunicaciones privadas a través de cualquier medio, ¿no?, en particular del medio electrónico, ¿no? Ahora bien, para evitar que le pongan la bobinita en el alambre que llega al teléfono, algunos han inventado, los físicos y los ingenieros inventaron la fibra óptica. Ya no son ondas electromagnéticas que pueden haber alrededor, sino la luz que pasa por esta fibra no sale absolutamente o casi nada al exterior, no se puede detectar con la bobinita. Pero ¿cómo se podría saber qué pasa con la fibra óptica? Bueno, alguien es propietario de esa fibra óptica, alguien la manipula y alguien tiene los hubs o los enrutadores donde se conecta la fibra óptica, de manera que en principio simplemente es cuestión de poner un derivador o un bypass. Nosotros en el semillero científico fuimos víctimas en una oportunidad. Teníamos pues un canal, teníamos la famosa señal de la televisión por cable, y comenzamos a ver pequeñas perturbaciones y nos enteramos que el vecino había colocado, ¿cómo le llaman esto? Un splitter. O sea, dividía nuestra señal y tenía pues gratis las señales de televisión por cable. Eso se puede hacer entonces también
con estas fibras, estos cables de fibra óptica que están en el Atlántico, en el Pacífico, las profundidades, algún país poderoso coloca un splitter y ya se tiene la comunicación que pasa por allí, millones de comunicaciones. En realidad los países poderosos ni siquiera tienen necesidad de poner un splitter, porque ellos tienen acceso a toda la información, porque de alguna manera pasa por sus territorios, ¿no? Efectivamente, amigos, cuando uno hace una comunicación ahora por su correo electrónico, ¿por dónde van las señales? Van a los servidores, y los servidores están en los países desarrollados. Hotmail, Yahoo, y bueno, Google, todos ellos de todas maneras. Y no olvidemos que la legislación americana por temas de seguridad permite obligar a estas empresas a que le brinden información de acceso a Dios santo. Que ellos tienen. De modo que, lo dicho, no conversen, no envíen mails sensibles, todo tiene que ser como en la época primitiva, de boca a oreja. Así, y musitando, porque si no también aplican las parabólicas sonoras y bueno, la cosa está recontra compleja. Ahora bien, sin embargo, David Montoya, que nos está escuchando también de la Escuela Normal Superior de París, nos hablaba de estas técnicas de encriptado. ¿Qué significa esto, Oscar? Encriptado significa utilizar algún algoritmo, alguna ecuación matemática, algún procedimiento matemático por el cual yo deformo la información. Es decir, lo que yo puedo estar hablando o comunicando o el dato que estoy transmitiendo no va en forma nativa, es decir, no va de una manera entendible, sino que va transformado en una manera ininteligible para alguien que lo capture. Y solamente se puede desencriptar, es decir, si uno conoce la forma como se encriptó. Y significa que el otro que recibe también tiene esa fórmula y por lo tanto es el único que puede entender. Pero explican algunos que esto tiene un problema, porque hay encriptados que son paralelos, o sea que no tienen equipos exteriores que encriptan después de lanzada la señal. Sí, y entonces ahí hay un problema, tendría que ser en el mismo instante envío y encriptado, porque si uno capta la señal antes del encriptamiento, ya pues... Correcto, efectivamente, sí. Es decir, en tecnología uno puede tener la mejor idea de, digamos, de inmunizar, de proteger la información, pero siempre va a haber una forma de romper esa. Hace algunos meses en el Perú, y hay varios juicios por ello, pues se hablaba de espionaje telefónico en el Perú, ¿no es cierto? O sea que eso es juego de bebés comparado con lo que está pasando a nivel internacional. No quisiera decirlo como juego de bebés, pero en realidad somos una nación pequeña en donde lo que nosotros vemos es realmente cosas incipientes, ¿no? Y la tecnología avanza a tal punto que cada vez es más cara la comunicación con estos encriptados, que se dice ahora pues que hay grandes empresas que hacen programas de encriptamiento o de encriptado para venderlas a las empresas que quieren transmitir comunicaciones sensibles, sobre todo a nivel internacional. Amigos, estamos pues en una época de alta peligrosidad, pero también de alta tecnología, que más o menos van juntos, ¿no es cierto? La alta tecnología es muy sensible. Me dicen, por ejemplo, que los aviones supermodernos con todas las computadoras posibles son muy sensibles, porque pasa un rayo cósmico, le cambia algo al semiconductor, al microsemiconductor, y todo se desbarata. Por eso es que es mejor usar aviones de la Segunda Guerra Mundial, que no tiene ese problema. ¿Cómo es eso? Bueno, yo diría que es una cuestión de gustos, ¿no? No me gustaría viajar en un avión de la Segunda Guerra Mundial, para empezar. Definitivamente los aviones, para empezar, los aviones modernos no pueden viajar sin sistemas electrónicos. De ninguna manera. Todos los sistemas, la dinámica de los aviones, el diseño del avión, es más, los estudios de estabilidad del avión solamente son factibles utilizando sistemas electrónicos. Ahora, cuando uno va, ya uno va en el avión, sube, comienza a moverse el avión y dice, por favor, apaguen sus celulares y los equipos electrónicos que están ustedes usando tanto para el despegue como para el aterrizaje. ¿Qué significa eso? ¿Por qué me...? En realidad, la probabilidad de que suceda una interferencia o que esa comunicación interfiera con los equipos de navegación de la nave es bastante baja.
Sin embargo, tratándose digamos, un equipo tan complejo como un avión, en la cual se involucran y que hay vías de por medio, es preferible tomar las medidas de precaución. O sea, amigos, si ustedes desobedecen esas órdenes del capitán del avión, están jugando la lotería de la muerte, porque puede haber una interferencia con las computadoras que hay en el avión y la fatalidad se podría acercar a sus vidas, ¿no? Así es preferible cumplir siempre las normas de las normas de seguridad no se inventan de la nada, siempre tienen una razón, así que lo mejor es aprender a respetarlas y a cumplirlas. Y por supuesto hay que ser muy rigurosos en la observación. Hubo un accidente en el Perú hace ya buenos años, que un avión se accidentó, cayó al mar acá nomás frente al Callao. Olvidaron de descubrir el sensor que medía la presión y calculaba la altura en la que se encontraba. Esta tecnología, amigo, la avanzada, pues es muy sensible, y tú estás metido en ello, en la tecnología, en la alta tecnología, la alta electrónica. ¿Cómo te sientes en el siglo XXI comparado cuando empezaste tu universidad en la Ricardo Palma? Bueno, muchas cosas han cambiado, muchísimas cosas han cambiado. Pero bueno, cuando uno le apasiona estos temas de la tecnología, uno siempre va a estar... Y toma sentido lo que se dice, ¿no? El aprender permanentemente, porque si no haces eso, ya lo que aprendiste en la universidad no tiene... Sí, definitivamente, más en el campo de la electrónica, ¿no? Mucho más en el campo de la electrónica, que es algo tan dinámico que de un año a otro las tecnologías quedan obsoletas y salen nuevas tecnologías.